Muchas gracias, presidente. Quiero saludar por su intermedio al ministro de Defensa, al subsecretario. En el debate en general insistimos en que era necesario perfeccionar el texto para que hubiera claridad de la responsabilidad política de los ministros o ministras sobre el uso de los gastos reservados exclusivamente en seguridad interna y externa y perfeccionar el control de la Contraloría General de la República y de la UAF sobre las autoridades que manejaran los gastos reservados. El ministro en su intervención ha dado cuenta de cómo este texto se perfeccionó en el trabajo legislativo y además quiero resaltar la disposición de diálogo amplio que ha tenido el Ministerio de Defensa en acordar los términos de una iniciativa que es importante no solo para la cartera del Ministerio de Defensa, sino también para el país en general. De este modo, las nuevas regulaciones acordadas con el Ministerio de Defensa y la Contraloría General de la República, en nuestra opinión, van a evitar o al menos imposibilitar que se repitan las situaciones de corrupción que se conocieron por las investigaciones judiciales en Carabineros y en el Ejército. Habrá además un control civil sobre los gastos reservados, tanto los ministros respectivos, pero también del Congreso, ya que la Ley de la República de Presupuestos cada año definirá los montos anuales y se rendirán cuenta a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados y existirá fiscalización de la Contraloría General de la República y la UAF sobre las autoridades que manejan los gastos reservados, detectando posibles enriquecimientos ilícitos. En palabras del ministro ha señalado, nos vamos a someter a este escáner respecto de nuestro patrimonio. Se mejora la definición sobre el uso de gastos reservados por instituciones militares y me parece importante, presidente, remitirnos al texto final respecto de la definición sobre el uso de gastos reservados por instituciones militares y policiales. Está en el artículo 2 y señala que se entenderá por gastos reservados aquellos egresos que por el Ministerio de esta ley se faculta realizar exclusivamente a las entidades mencionadas en el artículo 3 para que el cumplimiento de sus funciones públicas establecidas en las leyes, siempre que sean relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia y que por su naturaleza deban ser reservadas o secretas. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de la Presidencia de la República, se entenderán comprendidos dentro del concepto de gastos reservados solo aquellos egresos que, siendo inherentes a sus funciones por su naturaleza, deban ser reservadas o secretas. En nuestra opinión, se ratifica lo que también fue parte de este debate con el senador que me antecedió en la palabra, se ratifica que no hay pisos mínimos y que los recursos se fijarán anualmente en la Ley de Presupuestos con un rol activo del Parlamento. Se establece que los ministros y subsecretarios, como autoridades políticas, estarán informadas del uso de gastos reservados y serán los responsables políticos de su buen uso. Asimismo, se establece una declaración de intereses y patrimonio reforzada para indagar posible enriquecimiento ilícito de los administradores de gastos reservados en las instituciones que por ley tendrán. Adicionalmente, se establece que la Contraloría se coordinará con la UAF para hacer monitoreo desde la división y que la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados recibirá la información del uso de gastos reservados. Durante la tramitación en particular, señor presidente, en nuestra opinión, se mejoraron no solo los aspectos de redacción, sino además se deja claramente establecida cuál es la línea jerárquica respecto del control del uso de estos gastos reservados y que es la autoridad política y por lo tanto a nosotros nos parece que esto es un avance importante, así como también la incorporación con claridad respecto del rol de la propia Contraloría General de la República en la fiscalización, en la oportunidad de estos gastos, en definitiva, en el control de recursos que nos pertenecen a todos los chilenos. Y es por eso que, valorando la disposición al diálogo que ha tenido el ministro de Defensa, voto a favor de este proyecto. Muchas gracias, senadora, por su intervención. A continuación está inscrito